Hermosa, por demás hermosa. Es de esas historias que a veces uno lee en la palabra de Dios y no termina de captar todos los elementos que tiene. Y creo que la razón es que los seres humanos no hemos cambiado absolutamente nada. A pesar del paso de los siglos, seguimos teniendo inquietudes, seguimos teniendo dudas, seguimos teniendo preguntas válidas, genuinas, que vale la pena hacernos y que hay que hacerlas oportunamente también. Y en esta parte de la historia es inmediatamente posterior a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, evento que recordamos el domingo anterior. Y al estar apartado un poco, seguramente siendo tarde, tal vez un poco noche, de alguno de los 2 días o 3 días, 2 días siguientes más bien, aparecen de repente unos griegos que están buscando a Jesús y están tratando de tener respuestas de él. Y hay una necesidad tremenda y se acercan a uno de los hombres menos mencionados en el Nuevo Testamento, que es Felipe, y le dicen: Felipe, queremos hablar y quisiéramos ver a Jesús. Felipe tampoco toma una determinación por sí mismo. Es que le pasa la historia a Andrés, otro de los discípulos del Señor. Le pasa la historia y dice: mira, hay unos griegos que quieren verte. Y aquí comienza una exposición maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que nos va a ocupar en los próximos minutos para tratar de entender algunas de las palabras con las que Él revela lo que va a acontecer en los siguientes días, lo que habría de marcar el cambio completo de la historia de la humanidad, lo que habría de ser el gran diferencial entre cualquier otro sujeto religioso o profeta o maestro, filósofo, todo lo que ustedes quieran. a, a, Él habría de poner la diferencia entre él y cualquier otro ser humano, sin poner que ya Jesucristo es el Hijo de Dios, y era el Hijo de Dios en ese momento. Cuando estos hombres preguntan en Juan capítulo 12, y si usted tiene su Biblia o su teléfono, por favor esté atento al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Hay una interacción tremenda, muy bonita, porque brota del pensamiento de algunos helenistas judíos de origen griego, pero convertidos al judaísmo probablemente, pero que tienen esa manera de pensar, más o menos como Tomás. Queremos ver a Jesús. Es como: hey, yo he tenido mi religión toda la vida, yo he tenido mi manera de pensar toda la vida, yo he visto cosas, y ayer o anteayer vi que lo nombraron rey de Israel, porque cuando celebraron Hosana, Hosana, ustedes estaban reconociéndolo como el hijo de David. Así que queremos ver a Jesús. Y allí es donde la humanidad completa se identifica o se representa por la pregunta de estos hombres: queremos ver a Jesús. Y no es que Jesús esté oculto o velado de los ojos de cualquier persona. La verdad es que era tan expuesto a la realidad, tan expuesto a lo que cualquier persona quisiera ver, pero en ese momento en particular nos representa. Cualquiera de nosotros en algún momento de la vida, habiendo crecido en entornos religiosos, no importa de cuál religión haya sido, puede ser que incluso haya nacido y crecido en el entorno de la religión evangélica, pero hay un momento en la vida en donde uno quiere más, quiere como: hey, quiero ver a Jesús, quiero ver la realidad de Jesús. ¿Cuáles son los elementos reales de este hombre a quien le llaman el Hijo de Dios, a quien reconocen como Rey de Israel, y que tiene tantas cosas que decir y que ha hecho tantas otras? Yo quiero ver a Jesús. Entonces Jesús, cuando Andrés le llega a dar este mensaje de parte de estos muy curiosos y muy interesados sujetos que quieren verle, dice el versículo 23: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y por favor mantenga esta palabra glorificado ahí en su mente. De cierto os digo, o sea, viene una gran verdad a continuación, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. Y aquí viene esta declaración maravillosa. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Esta es una oración brevísima del Señor Jesucristo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel. Es un ángel que le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y se fue Jesús y se ocultó de ellos. A mí siempre esta historia me deja, honestamente me deja más preguntas que respuestas. Es como que predicar un sermón, él en ese instante, como con 4 puntos totalmente distintos uno del otro, y que no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Pero hermanos, aquí hay una declaración súper maravillosa que yo quiero traerla hoy, justamente que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera, la palabra glorificación. La palabra glorificación, esta es una palabra súper importante. La palabra es doxazo. Y esta palabra significaba en aquella época, la gente que la escuchó en el idioma que la haya escuchado, entendía que estaban diciendo a alguien: exponer para magnificar, sacar a luz algo para que sea visto tal como es. Eso significa glorificar. No tiene un significado necesariamente religioso. Es como que uno tiene algo guardado por un tiempo y de repente en el momento de más oportuno y en el momento en donde hay más gente disponible a verlo, uno lo saca a la luz, lo exhibe. Es como desvelar un monumento, como hacer que algo se vea en toda su magnitud. Y por eso la palabra glorificar, que aparece 2 o 3 veces en el pasaje, trae de por sí el concepto de dar honor, dar gloria, exponer, revelar, hacer visible algo que solamente estaba declarado de alguna manera. Y todo eso es lo que pasa en estos días últimos de vida del Señor Jesucristo, antes de la resurrección y posterior a la resurrección. La primera cosa que les quiero compartir es que él dice, el Padre, cuando el Señor le dice: Padre, glorifícate, lo primero que el Padre dice en esa voz que nadie termina de entender si es un trueno o son ángeles hablando, pero es Dios Padre por segunda vez hablando directamente del Hijo, Y la respuesta del Padre es: lo he glorificado. Y la primera cosa que hizo el Padre para glorificar a Hijo fue exponerlo. Y tenemos que pasar a otra palabra importante: ser levantado. Todo judío, todo ser humano bajo el imperio romano entendía lo que significaba ser levantado. Las culturas tienen como frases que son como reconocidas. En algunos países, en algunos países, especialmente en Sudamérica, dicen estar en cana. Para nosotros no significa nada, pero para un suramericano, especialmente argentino, tal vez chileno y uruguayo, eso significa estar preso, ¿verdad? Para nosotros te van a jalar a Mariona.
¿verdad? Eso era antes, ¿verdad? Te van a jalar a Mariona si andas en eso. Y ya uno sabía, si se lo decía a un extranjero, no entiende absolutamente nada. Jalar a Mariona, ¿verdad? Es como, para empezar, es alar, no es jalar, así diría un extranjero, ¿verdad? Y Mariona me suena como una María Grande o algo así, pero para los locales eso significa muchísimo, pero muchísimo. En aquel tiempo, cuando Jesús dice que va a ser levantado, toda persona sabe que iba a ser pasado por el suplicio romano de la cruz. Nadie lo dudaba. Cuando él dice, ha de ser levantado o he de ser levantado, y dice, mi Padre me va a glorificar, y la primera manera de glorificarme, recuerda que dije que la palabra glorificar es exponer, poner a alguien en exhibición completa, exhibir a alguien completamente. Es esta palabra que antes he mencionado, ese doxazo. A veces pensamos que glorificar es estar en un lugar de altura, y vamos a ver que también es eso, es estar en un lugar de altura en donde los ángeles cantan y las multitudes adoran y alaban. Sí, ciertamente el que está sentado en el trono es digno de toda gloria y de ser glorificado, no hay ninguna duda de esto. Pues los que estaban oyendo en aquel momento estaban oyendo una declaración que sin duda alguna, a los griegos que preguntaban, a los discípulos que ya lo habían oído alguna vez, y a toda la gente que logra escuchar esa voz de Dios diciendo, le he glorificado, sabían de qué estaba hablando Jesús cuando dice, yo lo voy a levantar o seré levantado. Y al ser levantado es esa exhibición que el profeta Isaías, de una manera tan descriptiva, declara en Isaías capítulo 53. Solo déjeme leerlo rápidamente porque quiero dedicarle un poco más de tiempo a la otra glorificación. Pero en Isaías capítulo 53, después de describir al siervo sufriente, así es conocido este capítulo, la mejor descripción de la vida de Jesucristo hecho hombre. Todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, que la pasión del Hijo de Dios no comienza en el domingo de Ramos. La pasión de Cristo comienza desde el momento en que se encarna, porque dejando su trono de gloria se vuelve un ser humano, y vaya el nivel en el que le toca hacer todo su ministerio. Así que ahí comienza. Isaías lo describe. En Isaías 52 se presentan detalles tan dolorosos como que le arrancaban la barba con la mano, le arrancaban los cabellos, los pelos de la barba, se los arrancaron con la mano, lo maltrataron. Isaías 53, usted lo conoce perfectamente, pero en el versículo 10 dice de esta manera, con todo eso, después de hablar de la sepultura, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Se acuerda del grano de trigo que ha mencionado Jesús? Bien, Isaías lo vio cientos de años atrás. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ser levantado tiene varias implicaciones, y esta mañana quiero que por favor mantenga esto claramente en su mente. La primera es, estaba pagando un rescate. Estaba pagando un precio. La paga del pecado, dice la palabra, que es la muerte. Y esa muerte tenía que ser comprada y tenía que pagar la culpa. Yo tenía una deuda grande que era imposible que yo, Germán Castro, personalmente pudiera pagar. No la podría pagar. Ni muriendo en la peor de las muertes que me pudieran asignar, yo no podría pagar mi muerte. Porque para que el pago fuera válido, tenía que ser de parte de alguien que voluntariamente y de mi misma naturaleza asumiera el pago mío, que era la muerte. Y aparte de eso, ese que me sustituye,
Y el que se pone como expiación mía, palabras extrañas de la Biblia, pero muy lindas. El que se pone, no solamente, no podía decirle, Andrés, venite, morí en mi lugar, por favor. No, porque él no es perfecto. El que tuviera que pagar ese pecado tenía que ser absolutamente perfecto. Y además tampoco tiene la identidad divina en él, no tiene la esencia de Dios. Por lo tanto, Andrés tampoco es eterno. No puede pagar algo que requiere de alguien perfecto, eterno, humano, pero a la vez divino. Así que cuando Cristo dice, voy a ser levantado, está diciendo, no hay otra forma, tengo que morir. Y segundos antes o minutitos antes les ha dicho, es más, para que el trigo fructifique, el grano tiene que caer a tierra y morir. Y está dando una ilustración maravillosa de la obra de Cristo en esa glorificación, porque Dios el Padre expuso al Hijo a la vergüenza y al dolor delante de toda la humanidad. Hasta hoy siguen habiendo crucifijos vacíos y crucifijos con un Cristo crucificado, y el mundo, por oposición o por gratitud, por fe o por incredulidad, sigue viendo a aquel que fue levantado en aquel momento, y a eso se le llama glorificación. Fue glorificado porque fue expuesto, porque fue presentado delante de toda la gente. Además, tenía que experimentar la muerte también. Así que tenía que descender a los lugares más ocultos, más incomprensibles de la descripción de Dios, para poder tomar cautiva la cautividad y llevarla con él. Es expuesto hasta en los lugares más oscuros y siniestros, donde no había esperanza alguna, para recoger aquella cosecha de siglos y siglos atrás y tomarlos con él. Así que también allí es de alguna manera levantado, y además para atraer hacia él todas las miradas. Creo que esto es lo que el mundo nunca entendió. Y la exposición de Jesucristo hasta este momento, en esta primera parte de la palabra glorificación, la exposición se volvió un tema de religión. Y al mundo en general se le hace más fácil poner la vista en la religión. ¿Y sabe de dónde sacó esto? De las grandes edificaciones religiosas. La gente llegó a creer que porque había una estructura, una infraestructura maravillosa, o un elemento visible que se le asignaron de alguna manera una forma de hacer milagros, o personajes que levantan de una manera tal que incluso llegan a sustituir al mismo Señor Jesucristo. A nadie más se dijo que era glorificado de esa manera, solo Jesús. No religión, no filosofía, no otras personas. Así que cuando el Padre dice, lo he glorificado, está diciendo, lo he expuesto, lo he hecho el cumplimiento de todas las profecías que ustedes ya conocen. Particularmente en la mente de cualquier judío, Isaías vino a su mente, no tengo ninguna duda de esto. Y además necesitaba hacer esto para poder pagar el pecado de toda la humanidad, comprar a la humanidad, no con joyas, no con piedras preciosas, como dice Pedro en su palabra, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la primera palabra que quiero dejar en el corazón hoy, porque estamos cerrando la semana, pero no puedo hablar de la otra glorificación sin hablar de esta primera glorificación, esta exposición horrible, vergonzosa, clavado en una cruz a la par de dos personajes mencionados en la Biblia como ladrones. Y a veces perdemos la dimensión de lo que pasó en la cruz. La muerte de cruz, ustedes lo saben, hermanos, ustedes lo saben perfectamente, era horrorosa. No duraban, los muertos no duraban poco crucificados, a veces eran días que tenían que permanecer ahí. Y era una perspectiva horrible comenzar a ver que las aves del cielo y que los insectos y que otras alimañas que estaban por ahí comenzaban literalmente a devorar a los crucificados. Comenzaban a comer sus ojos. Siempre toda alimaña, todo animal, todo depredador va primero a los ojos, las entrañas, las heridas. Y la gente pasaba viéndolo. La exposición debía durar un montón hasta que los hombres crucificados llegaban a experimentar la muerte como casi que como una bendición. Aparte de eso,
Les crucificaban totalmente desnudos. Claro, ¿verdad? El arte, especialmente el arte del Renacimiento, nos presenta a un Cristo con un taparrabo prácticamente, pero la crucifixión era completamente desnudos, era así la cruz. Así que cuando usted diga, mi Señor es glorificado, lo primero que debe venir a la mente como para generar mucha gratitud y quizás la fe suficiente para entender lo que pasó en aquel día de la cruz, es saber qué significó levantarlo para que todos pudieran ver hacia Él. La pregunta hasta este momento es, ¿hacia dónde ha dirigido el ser humano la mirada? Porque la primera mirada es a la cruz, nadie más, no hay otro, no hay ninguno que pudiera pagar el precio del pecado, nadie más podía redimir, nadie más podía hacer lo que Él hizo en la cruz, y ninguno de los tres duraron tanto como para seguir en ese precio. El Señor había muerto en el mismo día antes de que le rompieran las piernas. A los otros dos le rompieran las piernas para desencajarlos totalmente, porque cualquier persona crucificada trataba de agarrar un poco de aire y soportar los horribles calambres que producía la cruz, apoyándose en las puntas de los pies para tratar de respirar un poquito, para que esto no pasara con ellos y no pasaran más días, porque era día festivo, era una Pascua en realidad aquel día. Le rompieron las piernas a los otros dos para que murieran, porque no podían quedar colgados en la fiesta. Cuando llegan para hacer esto mismo a Jesús, no lo tienen que hacer. Ya Él le había dicho a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y otro montón de palabras de ahí para atrás. Así que la primera mirada que quiero dejar en su perspectiva esta mañana es esa mirada hacia la cruz, porque la resurrección no tiene el mismo peso si no entendemos la primera mirada. Por eso dice el Padre en ese versículo tan pequeñito y que lo pasamos a veces demasiado a la carrera: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y lo glorificaré otra vez. Y quiero ir a la otra vez porque este es maravilloso. Este es maravilloso. Pero antes de eso, si se dan cuenta, el Señor Jesucristo en medio de todo les hace un desafío, incluso a los que lo están oyendo, a la necesidad de morir a sí mismos también. Por eso, sin duda, Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y entonces en esa exposición, en ese levantar, somos nosotros también levantados. Y aquí está la gran debilidad también del cristianismo posmoderno: no nos gusta exhibirnos con Cristo, no nos gusta, y dice: no van a tener fruto, tienen que morir. Si el grano no cae en la tierra, no va a dar nunca fruto, nunca va a germinar, nunca va a pasar esto. Y hace un llamado y dice: miren, si ustedes me sirven, si ustedes mueren conmigo, que es lo que está tratando de decir en aquel momento, mi Padre también les honrará a ustedes, es decir, le glorificará. Y ya está anticipando la otra glorificación. Pero hermanos, amigos, familias, es necesario morir. ¿A qué tiene uno que morir? Pues morimos a nosotros mismos. El próximo domingo creo que este es el tema, por eso no voy mucho allí. El próximo domingo voy a hablar más ampliamente de esto. Morimos a nuestro propio sistema de creencias, a una fe que a lo mejor con buena intención nos inculcaron, pero que no puso la mirada en Cristo, puso la mirada en otro montón de cosas, menos en Cristo. Quizá ponemos la mirada con un lente de ignorancia de qué es lo que hizo realmente en la cruz. La mismísima Semana Santa ha perdido totalmente el carácter que debería de tener. Lo ha perdido porque ya la mirada está más bien en: es mi tiempo, es mi vacación, es mi descanso, y hay muy poca mirada hacia la cruz. Así que cuando el Señor Jesucristo les da este sermón a ellos, les dice: no lo olviden, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame,
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La clave, ver la exposición de Cristo levantado en la cruz y no olvidarla nunca en la vida. El día que olvidamos esto, nuestra gratitud, nuestro concepto de Jesucristo se vuelve demasiado superficial. Como que, sí, Cristo, la cruz, sí, y no alcanzamos a ver bien todo lo que ocurrió en aquel día. Pero el Padre dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Quiero que vaya conmigo a Filipenses. Es un pasaje precioso que yo sé que lo conocen. Hay al menos una alabanza que lo recoge de una manera tan maravillosa. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 5, esta es la otra glorificación. Y lo glorificaré otra vez. Esta es la otra glorificación. Versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera glorificación. Ahí está descrita, muerte de cruz. Pero la segunda, segunda glorificación, por lo cual Dios también le exaltó. ¿Se acuerda lo que dije de la palabra extraña, glorificar, doxazo? Le exaltó, es la misma palabra. Le levantó, esta es otra vez la palabra, le levantó. Y dice el versículo 9, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dígame si no es glorificar a Cristo esto. Y la declaración es tan poderosa, pero tan poderosa, que parte justamente del maravilloso acto de la resurrección. Participan los tres, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el portentoso e indiscutible acto de la crucifixión. Muchas cosas se contradecían acerca de Jesús, pero la lucha principal estaba en negar o tratar de demeritar la resurrección de Jesucristo. Pablo no tenía problemas hablando de los profetas, ni tenía problemas hablando de Moisés, no tenía problemas hablando de la ley, no tenía problemas hablando de la rectitud y la santidad. Eso no le daba problemas en la época. Pero en el momento en que Pablo hablaba de que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto y resucitado, inmediatamente comenzaban las pedradas y la persecución y todo lo demás para él, porque la resurrección de Cristo es el centro de la glorificación de él, porque es el momento en que él mismo, como dijo personalmente, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Pero dice también que el mismo poder con el que Dios el Padre y el Espíritu participaron en la resurrección está disponible para nosotros. Nos deja ver con toda claridad que ese día, aunque había habido un gran dolor en los cielos, el día de la exposición en la cruz, y los cielos se volvieron oscuros y la tierra tembló, y hubo una sensación que no se ha repetido ni se va a repetir. Gracias a Dios, jamás se va a volver a repetir. El día que Jesucristo dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El día en el que el pecado cargado sobre Cristo hizo una barrera entre él y el Padre. Pero al tercer día, según las Escrituras, sucedió la maravillosa glorificación del Señor Jesucristo. Comenzó ese proceso lindo. No me toques, que todavía no he subido al Padre. Esta es la palabra de Jesús para aquella mujer que se acerca a tratar de tocarle y le dice: Raboni, no, espérate, no he subido al Padre. Y en ese momento no sé qué estaba pasando en los cielos, no sé cómo era la celebración allá, no puedo imaginar el
peso tremendo de vencer a la muerte, y no era el primero que vencía a la muerte. Otros habían sido resucitados, pero habían vuelto a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice el tema, que Dios lo levanta, porque ahora lo levanta de entre los muertos, lo exalta, lo glorifica y lo pone hasta lo sumo. Y eso es lo que celebramos hoy, que no tenemos a un objeto de fe. Tenemos al Cristo vivo, a quien amamos y a quien servimos. Por eso nos reunimos temprano en la mañana. Por eso las palabras del Padre diciendo, lo glorificaré. Y luego dice el Padre, en el nombre de Jesús, al solo escuchar el nombre de Jesús, toda rodilla se va a postrar delante de Él. Y déjeme sugerir esto, por favor, déjeme solo sugerir esto. No importa si creyó o no creyó. No importa si abrazó o rechazó a la persona de Jesucristo. Tarde o temprano, toda criatura se va a arrodillar delante de Él. Algunos para salvación o por salvación eterna, y otros para juicio delante del que es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores, y está a la diestra del Padre. Así que esta es la segunda glorificación, es de lo que estamos justamente celebrando esta mañana. Y Pablo lo captó tan perfectamente y lo trató de compartir de una manera tan bonita, tan sentida, que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, se propone lo siguiente, versículo 53, para que usted lo pueda ver. Versículo 53, muy conocido. La pregunta retórica de Pablo. La pregunta retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dice en el versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y hermanos, algún día, porque estas son palabras directas de Jesucristo, algún día el Señor va a volver. Esto es un hecho, y hoy lo recordamos también. Algún día Él va a volver. Algunos de nosotros a lo mejor hayamos muerto tiempo atrás, otros a lo mejor estaremos vivos para ese momento, y como digo siempre, no sé cuál de las dos cosas prefiero, si ser resucitado o ser arrebatado, pero algún día Él va a volver. ¿Y sabe qué? Nosotros también seremos glorificados juntamente con Él. Y dice que le veremos tal como Él es. Y además de eso dice que nosotros seremos transformados completamente a la imagen original que Dios tenía para nosotros, que es conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo que Él manifestó. Y así reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, esta mañana bendigo a Dios y le agradezco en mi corazón que aunque tengamos que ser crucificados juntamente con Él para nuestra vida, en nuestra vida, algún día seremos resucitados. Y esa voz de Dios el Padre diciendo, le glorificaré otra vez, también con cada uno de nosotros se va a cumplir. Seremos glorificados, seremos puestos al lado de nuestro Señor Jesucristo y co-reinaremos con Él y gozaremos con Él por toda la eternidad, y sabremos las cosas que nunca pudimos entender, y podremos estar allí en ese acto de recreación de todo lo que hasta este momento ha sido creado. Y no sé cómo va a ser lo que viene después de aquello, pero créame, la palabra ser glorificados otra vez solo aplica si entendimos de ser glorificados la primera vez, ser levantados con Cristo. Por eso extendemos la invitación de venir a la cruz, de venir a Cristo, porque es necesario morir. Es necesario morir, y Jesucristo lo dijo tantas veces. Tenemos que morir juntamente con Él, ser expuestos con Él.
ser glorificados, a lo mejor en el dolor y el sufrimiento. Es la primera glorificación. Ser levantados de tal manera que podamos incluso atraer a personas hacia nosotros. Que cuando nos ven levantados en Cristo, les podamos decir, solamente estoy siendo un reflejo de lo que Cristo hizo también en la cruz. La primera glorificación. Y la segunda, que el Señor Jesucristo la recibe en toda su plenitud algún día en la eternidad. ¿Dónde quedó el poder de la muerte? ¿Dónde quedó el pecado como dominio? ¿Dónde quedó la desesperanza? Así que esta mañana nos reunimos y celebramos para poder poner en nuestro corazón otra vez el desafío tremendo de estas palabras del Padre. Lo he glorificado y le glorificaré aún. Y déjeme decirle casi con plena certidumbre, es necesario ser glorificado viniendo a Cristo para poder ser glorificado en la eternidad. No hay otro camino. Jesucristo lo dijo claramente, no hay otro camino, no hay otra manera. Tenemos que morir a nosotros mismos para poder volver a la vida y como grano de trigo enterrado, volver a dar fruto. Esto es la resurrección. Ese acto maravilloso de la victoria de Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo sobre todo lo que ha afectado a la humanidad desde su propio comienzo. La muerte, el pecado, la maldad. Y dice, hay que morir, hay que morir. Yo no gano nada con mi vida excepto identificarme con Cristo. El que pagó todo es Jesús. No hay religiones crucificadas. No están los protestantes o los católicos o los anglicanos o los budistas. Nadie hay en la cruz. No hay filósofos, no hay pensadores. ¿Por qué ellos murieron de una o de otra manera? No hay pseudoprofetas, no hay vicarios de por medio. Solo Cristo. Solo Cristo glorificado uno y glorificado por segunda vez. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la esperanza eterna. Yo te ruego en el nombre de Jesús que muchos o todos podamos captar esto que he tratado de compartir con ese sentido que aquellos hombres y mujeres de aquella época lo escucharon. Quizás hasta tenemos un poco más de luz ahora. Pero yo te ruego en el nombre de Jesús que si ahora hay alguien en toda esta multitud, si hay alguien que dice, al fin entendí lo de Cristo en la cruz. Al fin entendí lo de la glorificación de Cristo en la eternidad, la resurrección y la puesta de Él en gloria. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo doblegue, que convenza, que en amor o como tú quieras, Señor, convenza a más de una persona a decir, perdóname, Señor, yo no había entendido. Pensé que mi religión, pensé que mis pensamientos, pensé que mi creencia, pensé que ser bueno bastaba. Quizás usted le está diciendo ahora a Jesús, pero Señor Jesús, ahora entiendo que todo se trata de ti. Y dígale lo más importante, me arrepiento de todos mis pecados y creo que tú eres el Hijo de Dios que pagó todo en la cruz del Calvario. Y dígale, creo que resucitaste al tercer día. Cuando se declara esto, se declara con la boca o de una manera notable, dice la palabra que entonces somos hechos hijos de Dios. Hasta ese momento ha sido una criatura de Dios, pero ahora puede ser hecho hijo o hija de Dios. Dígale ahí donde está, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, sálvame hoy. Sálvame. Quiero ser exhibido o exhibida contigo. Y quiero la gloria eterna también contigo. La seguridad de la eternidad. Si hubiera alguien esta mañana que dice, yo me entrego a Jesús, ahí donde está, por favor, solamente ponga su mano en alto. Yo me estoy moviendo para poder ver. Hay alguien esta mañana que dice, yo me entrego a Jesús. Levante su mano. Solamente quiero orar con usted. Si hubiera alguien ahora. Dice, ahora entendí, ahora capté, quiero eso. Glorifícame,
y glorifícame por segunda vez. Quiero eso. ¿Habrá alguien esta mañana? Pues Señor, nos quedamos en tus manos y te ruego, Padre, que todos podamos vivir de esta manera, entendiendo el ser exhibidos para luego ser glorificados otra vez. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Señor.